Millonario va a un hospital para una cita médica y ve a su exesposa limpiando el piso con su bebé en brazos. Salió de su consulta como si fuera un día más, hasta que la vio. Valeria, su exesposa, limpiando el suelo del hospital, con un bebé en brazos. Lucas, millonario y acostumbrado a tener el control de todo, se quedó helado. Ella evitó su mirada, como si ocultara un secreto. En los ojos del niño, un reflejo imposible. Los mismos ojos de él. ¿Pero por qué nunca le contó? ¿Y por qué ahora? Parece querer desaparecer. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves. Escribe en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Lucas Méndez no era un hombre que dejara cabos sueltos. Cada día de su vida era una secuencia meticulosamente organizada. Desayunos frugales a las 6, reuniones a las 7:30, entrenamientos con su personal trainer a las 18 y, por supuesto, su revisión médica anual con su médico personal. Pero ese martes algo falló. El hospital privado donde solía atenderse tuvo un corte de luz. Le ofrecieron reprogramar. Él, impaciente, pidió una alternativa. Le indicaron un centro médico con convenios corporativos. Sin dudarlo, fue. No sabía que aquel desvío tan simple en su rutina lo haría encontrarse de frente con un pasado que creía enterrado. Aquel lugar tenía un ritmo distinto. No era su mundo. La gente hablaba más alto, los pasillos eran más estrechos y el aire acondicionado parecía funcionar a capricho. Lucas estaba acostumbrado a otro tipo de silencio, el de las paredes acolchadas de su oficina, el de los informes financieros proyectados en pantallas gigantes. Allí, en cambio, lo envolvía un murmullo incesante, como un mar humano que nunca dejaba de moverse. Sentado en una silla plástica, con el móvil en la mano, repasaba sus pendientes cuando escuchó algo familiar. Una risa de bebé, tan aguda y limpia que lo obligó a levantar la cabeza. Y entonces la vio. Primero fue el sonido del trapeador arrastrándose sobre el suelo. Después, una silueta conocida, agachada, limpiando con movimientos cansados pero precisos. El corazón le dio un brinco, pero su cerebro se resistía. No podía ser. Aquel rostro cubierto por un mechón de cabello húmedo. Esa manera de sostener al bebé con una sola mano mientras maniobraba con la otra. Todo gritaba un nombre que él no había pronunciado en años. Valeria. Sintió como el mundo se comprimía en un solo segundo. Ella también lo vio. No hubo gritos, ni escándalos, ni siquiera una palabra. Solo un cruce de miradas cargado de historias, errores y silencios. Valeria bajó los ojos inmediatamente. Cambió de dirección como si limpiar otro pasillo fuera cuestión de vida o muerte. Lucas, en cambio, se quedó congelado. No supo si debía correr hacia ella o quedarse quieto. No supo si debía hablarle o fingir que no había visto nada. Pero sí supo algo. El bebé en sus brazos tenía unos ojos grandes, profundos, oscuros, exactamente como los suyos. La imagen se quedó pegada en su retina como una quemadura. Aquel niño, niña, tal vez, no solo tenía sus ojos, tenía su misma expresión de alerta silenciosa. Lucas sintió una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con los motivos que lo habían llevado al hospital. Esa criatura no podía ser suya. ¿O sí? Empezó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su vida, sobre el final de su historia con Valeria, sobre lo que vino después. ¿Cómo era posible que no le habían contado? Mientras caminaba hacia la salida, con pasos torpes y las manos sudorosas, recordaba fragmentos de un pasado que creyó superado. Valeria y él habían terminado de forma abrupta. Sí, pero había tanto no dicho, tanto sin explicaciones claras. Siempre pensó que ella simplemente se había cansado de él, de su distancia emocional, de su obsesión por el trabajo. Nunca imaginó que pudiera haber algo más. Y ahora, ese algo más tenía forma de un bebé y ojos idénticos a los suyos. Esa noche no pudo dormir. Intentó concentrarse en sus negocios, en sus proyectos, en su equipo de innovación que esperaba una respuesta para un contrato millonario. Pero nada. Cerraba los ojos y veía el rostro de Valeria. No el de antes, cuando salían a cenar en restaurantes caros de Polanco, sino el de ahora, cansado, pero fuerte, cubierto de sudor y dignidad, sosteniendo a un bebé mientras fregaba el piso de un hospital. El contraste era brutal, y dentro de él algo comenzaba a resquebrajarse. Pasaron 2 días. El tercero,
Lucas regresó al hospital con la excusa de un chequeo adicional. No tenía ninguna cita, pero eso no importaba. Caminó por los pasillos sin rumbo, fingiendo revisar su celular, esperando volver a verla. No sabía qué le iba a decir. No había un discurso preparado, ninguna estrategia. Solo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Algo dentro de él, llámalo instinto, conciencia o simple remordimiento, le gritaba que debía enfrentar el pasado. Y la encontró. No estaba limpiando. Estaba en un rincón del patio trasero, sentada en el suelo, con el bebé dormido sobre su pecho. Tenía los ojos cerrados y la cara levantada al sol. Parecía una escena congelada en el tiempo. Por un momento, Lucas dudó. No quería parecer un intruso, pero ya no era momento de pensar en apariencias. Se acercó con pasos lentos, hasta que la sombra de su figura proyectada sobre ella la obligó a abrir los ojos. Ella frunció el ceño, lo miró por un largo segundo, y dijo, sin emoción, «¿Qué haces aquí, Lucas?» Él no supo qué responder. Su mente, tan acostumbrada a argumentos de negocios, no encontraba las palabras adecuadas. Solo atinó a decir, «Te vi el otro día. No sabía que tenías un bebé». Valeria lo miró con una mezcla de ironía y resignación. «Claro que no sabías. Nunca supiste nada, ¿recuerdas?» Aquella frase le dolió más que cualquier diagnóstico médico. Sintió que, por primera vez en años, no tenía el control de nada. Intentó sentarse a su lado, pero ella se levantó bruscamente, sin soltar al bebé. «No tienes nada que hacer aquí. Este ya no es tu mundo, Lucas. No lo fue nunca». Él quiso protestar, explicar, preguntar, pero se tragó las palabras. Algo en su interior le decía que no era momento. Solo la observó alejarse, con la cabeza erguida y la espalda recta. Era otra Valeria, más fuerte, más silenciosa, más madre. Y él se sentía más pequeño que nunca. Volvió a su departamento, pero algo se había roto. Las paredes de cristal, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad, todo le pareció de repente insípido, sin alma. La imagen de Valeria lo perseguía, y la del niño, la niña, aún no lo sabía. Era como un eco constante en su cabeza. ¿Y si era su hija? ¿Y si alguien había decidido esconderle la verdad? ¿Y si, una vez más, lo había manipulado sin que él se diera cuenta? Por primera vez en mucho tiempo, Lucas Méndez sintió miedo. El miedo a haber fallado, a haber abandonado, a no haber estado, y sobre todo, el miedo de que fuera demasiado tarde para remediarlo. El silencio que se apoderó de Lucas tras aquel encuentro no fue el de alguien resignado. Era un silencio espeso, de los que anteceden tormentas internas. Una especie de zumbido emocional que lo hacía repasar cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha. Él, que solía tener una respuesta para todo, se descubría caminando por su lujoso departamento como un huésped incómodo. Ni el whisky añejo ni el informe de fusiones internacionales lograban despejarle la cabeza. Había algo en el rostro de Valeria, no solo en el suyo, sino en la manera como sostenía al bebé, que lo desestabilizaba de una forma que ni los peores balances financieros habían logrado. Volvió al hospital 2 veces más sin éxito. Preguntó discretamente por ella, pero los funcionarios solo respondían con evasivas. «Hay varias mujeres de limpieza», decían. «No podemos darle esa información». Pero Lucas no era hombre que se detuviera ante un no. Cambió de estrategia. Llamó a la empresa tercerizada responsable del personal de aseo. Fingió estar interesado en contratar un servicio privado para su oficina. Y funcionó. En menos de 48 horas, tenía el nombre completo, turno, bairro donde él moraba e ateo contatto da supervisora. Cuando vio el nombre del barrio, respiró hondo. No era un lugar donde un Méndez tuviera razones para poner un pie. Aún así, fue. Condujo él mismo, sin chofer, como quien busca expiar culpas con cada kilómetro. Las calles eran estrechas, oprimidas por casas apiladas y postes inclinados. Había niños jugando descalzos, ancianos sentados en banquetas, mujeres colgando ropa en varales improvisados. Nada de eso le era familiar, y sin embargo, sintió una extraña nostalgia, como si hubiera pasado toda su vida rodeado de lujos, sin entender qué era realmente la vida. Cuando llegó frente al pequeño edificio donde vivía Valeria, no se atrevió a tocar el timbre. Solo se quedó ahí, sentado dentro del coche, observando las ventanas, esperando verla, esperando algo. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Al final,
Se marchó sin hacer nada. Pero esa misma noche, movido por una mezcla de remordimiento, curiosidad y una necesidad urgente de redención, tomó una decisión inesperada. Llamó a la supervisora y le pidió que contactara a Valeria con una oferta de trabajo. Limpieza privada de su oficina ejecutiva, con horarios flexibles y salario superior al mercado. No era una trampa. Al menos, eso se repetía a sí mismo. Era la única forma que tenía de acercarse sin invadir. Quería verla otra vez. Hablarle. Entender qué había pasado. Y, quizás, descubrir la verdad sobre esa niña. Pasaron 3 días sin respuesta. Lucas empezaba a pensar que había sido una idea absurda. Pero al 4.º día, ella apareció. Puntual, con la misma expresión de dignidad silenciosa que lo había desarmado en el hospital. Llevaba el cabello recogido, una mochila con artículos de limpieza y un pañuelo doblado con precisión entre las manos. Vine por el trabajo. Nada más. Termino y me voy. No te confundas. Sus palabras fueron como un latigazo. Lucas asintió sin decir nada y la dejó entrar. Dentro de la oficina, el aire se volvió denso. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Mientras ella trabajaba en silencio, él intentaba no observarla demasiado, pero le resultaba imposible no notar la forma en que movía los objetos con cuidado, como si cada uno tuviera valor emocional. No era la Valeria impulsiva que recordaba de su juventud. Esta mujer era más contenida, más fuerte, más cansada. Había algo en sus gestos que hablaba de noches sin dormir, de renuncias, de batallas ganadas en soledad. Y Lucas, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era el hombre más inteligente de la sala. Se sintió pequeño frente a esa presencia callada. ¿Es tuyo?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio con voz baja, como quien no sabe si quiere oír la respuesta. Valeria se detuvo, lo miró un segundo, y volvió al trabajo como si no hubiera escuchado. Vine por el trabajo. Nada más, repitió, esta vez con un tono más frío. Lucas comprendió que no obtendría respuestas por presión. Tendría que ganarse el derecho de preguntar. Y para eso, tendría que quedarse, escuchar, cuidar cada palabra, renunciar al hombre que había sido hasta ese momento. Porque frente a ella, los títulos, las acciones y las propiedades no significaban absolutamente nada. Los días siguientes fueron una danza extraña de silencios y rutinas compartidas. Ella llegaba, limpiaba, recogía sus cosas y se marchaba. Sin preguntas, sin reclamos, sin explicaciones. Pero cada día, Lucas encontraba alguna señal de que la barrera entre ellos se estaba debilitando. Un leve asentimiento al entrar, una mirada menos defensiva, un suspiro antes de cerrar la puerta. Cosas pequeñas, pero reales. Y él empezaba a comprender que no podía apurar el tiempo, que las heridas no se curan con dinero, ni las memorias se borran con flores. Tendría que reconstruir cada ladrillo del puente que él mismo había destruido. Una mañana, al dejar una taza de café sobre la mesa para ella, Valeria lo miró con desconfianza. No estoy aquí para que intentes comprarme, Lucas. No quiero favores ni caridad. Solo necesito pagar las cuentas. Él no supo qué responder. Solo dijo, no quiero comprarte nada. Quiero entender lo que pasó. Fue la primera vez que Valeria pareció titubear. Lo miró fijamente, y por un instante, sus ojos se nublaron. Tú nunca quisiste entender nada. Tú siempre fuiste bueno para desaparecer cuando las cosas se complicaban. Y volvió al trabajo. Pero Lucas sabía que esa grieta en sus palabras era la primera rendija de algo más. Ese día, ella olvidó un pañuelo en la oficina. Blanco, bordado, con las iniciales CM. Lucas lo sostuvo entre las manos durante varios minutos. No era solo una prenda. Era una pista, un indicio. ¿Camila Méndez? CM. ¿Por qué? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería correr a buscarla, exigir respuestas, levantar la voz. Pero algo en su interior le pidió calma. No era el momento. Todavía no. El silencio seguía siendo el idioma en que Valeria le hablaba, y él tendría que aprender a escucharlo. Y así como llegó, ese capítulo de su reencuentro seguía en marcha, lleno de preguntas sin resolver, de verdades que aún no se atreven a mostrarse y de un nombre que comenzaba a sonar en su pecho como un tambor lejano: Camila. Las manos de Lucas aún conservaban el temblor del día anterior. El peso de cada fragmento de papel que había guardado era mucho más que simbólico. Era la confirmación física de una traición silenciosa, orquestada entre paredes que alguna vez creyó seguras. Volver al hospital no era una opción inmediata.
Necesitaba tiempo para digerir, pero no podía postergarlo mucho más. Así que esa mañana, aún sin desayuno, aún con el nudo en la garganta, entró de nuevo al despacho donde Valeria limpiaba con su meticulosa rutina. Ella ni siquiera lo miró, como si no existiera, como si no mereciera ser visto. Y, en parte, no lo merecía. Se quedó parado junto a la puerta, viendo cómo ella sacaba brillo a una mesa que no necesitaba limpieza. Su manera de frotar, de respirar entre dientes, de esquivar su presencia, lo golpeaba más que cualquier grito. «Encontré algo, en casa de mi madre», dijo finalmente, como quien se rinde ante el juez. Valeria no respondió, pero sus hombros se tensaron. «Cartas. Tus cartas. Nunca llegaron a mí. Nunca las leí porque ella las escondió». Solo entonces ella levantó la cabeza. Su rostro era una mezcla de sorpresa, dolor, incredulidad. «¿Ahora vienes con eso?», murmuró, más decepcionada que enojada. Él se acercó, lentamente, sacando del bolsillo uno de los sobres maltrechos. Lo colocó sobre la mesa, con suavidad, como si se tratara de un objeto sagrado. «Este es tuyo». Lo reconocí por la letra. No pude terminar de leerlo, no pude. Pero quiero que sepas que estoy aquí, ahora, porque necesito entender todo lo que no supe. Valeria lo miró largo rato. Tomó la carta con manos vacilantes, pero no la abrió. Solo la sostuvo, y por primera vez, los ojos se le llenaron de lágrimas. No las dejó caer, ni siquiera parpadeó. Las contuvo como quien ya aprendió que llorar no cambia nada. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo ella, con una voz casi quebrada. «No fue que no respondieras. Fue que yo esperé, todos los días, cada semana, hasta que paré de contar. Me dije a mí misma que no necesitaba tu ayuda, pero aún así, me moría por una señal, por algo». Lucas se acercó un paso más, pero ella retrocedió. «¿Y ahora, qué? Vienes a pedir perdón, a jugar a la familia feliz. No sabes nada de lo que fue criar a una hija sola, Lucas. Nada». Él bajó la cabeza, porque tenía razón, porque nada de lo que dijera cambiaría ese vacío. La tensión flotaba entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Lucas respiró hondo y buscó dentro del maletín otro sobre, esta vez más reciente. «Escribí esto anoche. No sé si servirá, no sé si quieres leerlo, pero es lo más sincero que he hecho en mucho tiempo». Lo dejó sobre la mesa y se giró para salir. Valeria no lo detuvo, pero mientras cruzaba la puerta, lo escuchó decir: «Si quieres que me aleje, lo haré, pero al menos, léelo. Te lo pido como hombre, no como ex, ni como padre, ni como jefe, como alguien que todavía se pregunta dónde se perdió todo». Aquella noche fue diferente para Valeria. Acostó a Camila como siempre, con su canción de cuna suave y sus caricias de madre experta. Pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. La carta, el sobre la mesa, el rostro de Lucas, las palabras que no gritó. Todo eso revolvía emociones que llevaba años enterrando. Y entonces, sin más, lo abrió. La letra era firme, sin adornos, sin rodeos. Él le hablaba de culpas, de ausencias, de esa soberbia que lo llevó a pensar que siempre tenía la razón. Le hablaba de sueños rotos y de un presente que no entendía sin saber quién era Camila realmente. Valeria leyó la carta 2 veces, y luego una tercera, no porque dudara de su contenido, sino porque algo dentro de ella necesitaba ver si había sinceridad en cada palabra. Y estaba, podía sentirlo. Por primera vez, Lucas no parecía un empresario hablando, ni un hombre tratando de seducirla con dinero. Era un ser humano quebrado, enfrentándose a sus errores. Eso no lo perdonaba, claro, pero lo hacía más real, más humano. Y, quizás, eso era lo que más la descolocaba. ¿Y si él realmente no había sabido? ¿Y si alguien más había elegido por los dos? Los días siguientes fueron raros. Valeria seguía yendo al trabajo, pero con una mirada distinta. No era aceptación, tampoco era ternura. Era un punto intermedio entre la distancia y la curiosidad. Lucas notaba los pequeños cambios. Una pausa antes de cerrar la puerta, una respuesta más larga que un sí o un no. Sabía que algo se estaba moviendo, lentamente, como esas grietas que primero parecen apenas una sombra en la pared, pero que terminan siendo puertas hacia algo nuevo. Aún así, él no insistía. Sabía que la prisa era enemiga, que debía caminar al ritmo de ella, no al suyo. Una tarde, mientras Lucas revisaba unos contratos,
escuchó un golpe suave en la puerta del despacho. Era Valeria, con el sobre en la mano. Leí tu carta. Nada más. No dijo si le gustó. No dijo si lo perdonaba. Solo lo miró, con ojos que no habían perdido su dureza, pero sí un poco de su distancia. Lucas asintió. Gracias. Y en ese momento, sintió que una ventana se había abierto. No una puerta, pero con eso bastaba. A veces, el alma también necesita respirar antes de volver a confiar. Y entonces, como si el universo entendiera que ya era hora, Lucas recibió la llamada que no esperaba. Un viejo conocido de la familia, que trabajó para su madre por años, le decía que tenía algo que mostrarle. Hay más cartas, Lucas. Muchas más. Tu madre me pidió que las destruyera, pero no pude. Están en mi poder, y creo que deberías verlas. Valeria no volvió al despacho de Lucas por 2 días. Aún así, él mantenía la puerta abierta, no en sentido literal, sino emocional. Quería que ella supiera que tenía espacio, que su presencia no era una obligación ni parte de un plan de conquista. Era apenas eso, un lugar donde podría estar, si así lo deseaba. Y entonces, una tarde de miércoles, mientras el cielo amenazaba lluvia, ella apareció. No dijo nada, solo entró, colocó sus cosas en un rincón y comenzó su trabajo. Lucas quiso hablar, pero algo en la expresión de Valeria le ordenó silencio. Había tristeza en su rostro, sí, pero también una especie de dignidad que lo desarmaba por completo. Mientras pasaba el trapo por el suelo, Valeria respiraba hondo, como quien está a punto de decir algo que lleva demasiado tiempo guardado. Camila estuvo enferma anoche, dijo finalmente. Fiebre. Tos. Me asusté. Lucas, que hasta ese momento no se había atrevido a pronunciar el nombre de la niña en voz alta, se levantó de golpe. ¿La llevaste al médico? Valeria negó con la cabeza. No tengo seguro, ni dinero esta semana. Y la fiebre bajó al amanecer. Él sintió que algo dentro de él se rompía. Una punzada de impotencia, rabia y culpa. Esa niña podía ser su hija. Y aún así, había pasado la noche luchando por respirar, sin que él supiera. Déjame ayudarte, dijo Lucas, casi suplicante. No, no quiero tu dinero, respondió ella con firmeza. No es por eso que vine aquí. Este trabajo me lo gané limpiando. No por lástima. Lucas intentó explicarse. No se trata de eso. Se trata de estar presente. Si ella está enferma, tengo derecho a saberlo. Y ahí, Valeria explotó. Derecho. Tú vienes a hablarme de derechos. ¿Dónde estabas cuando la tuve? Cuando pasé noches enteras con fiebre posparto y el techo goteando. Cuando me vi obligada a elegir entre comprar pañales o comer. Sus palabras eran puñales. Y cada uno, bien merecido. Lucas no dijo nada. No podía. En su mundo, los problemas se resolvían con firmas, transferencias y abogados. Pero este no era un problema. Era una herida abierta. Y el silencio era la única respuesta decente. Valeria, con los ojos brillando, continuó. No sabes lo que es sentir que un hijo depende de ti para todo. No sabes el miedo que se siente cuando no tienes a quien llamar. Cuando el llanto de tu bebé no se apaga y lo único que puedes hacer es rezar porque no sea algo grave. Lucas se levantó, con un nudo en la garganta. Quiero conocerla, Valeria. Quiero ver a Camila. No para invadir, solo para verla. Valeria se giró lentamente, lo miró de frente, y con la voz más baja que nunca, dijo, ¿y si no puedes amarla? ¿Y si no sabes cómo hacerlo? No quiero que entres en su vida como un visitante de lujo, Lucas. Ella no es un capricho emocional. Esa frase lo dejó en silencio largo rato, y cuando por fin respondió, lo hizo sin soberbia, sin adornos. Tampoco sé si puedo, pero quiero intentarlo. Y en ese momento, algo se rompió en Valeria. No la fortaleza, no el orgullo. Se rompió el escudo, la muralla, y detrás de ella se asomó una mujer cansada, pero no vencida. Aquel mismo día, después de limpiar en silencio, Valeria sacó una pequeña foto de su billetera. Camila, con un gorrito rosa, sonriendo sin dientes. Aquí está. Tiene 2 años. Le gusta la música y las galletas de canela. Lucas tomó la foto como si fuera un diamante. La observó largo rato, en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y ternura. Es hermosa, murmuró. Valeria solo asintió, y por primera vez, lo miró sin rabia. Había en ella una tristeza suave, casi resignada, pero también un rastro de esperanza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche,
Lucas no volvió a casa. Se quedó en el despacho, mirando la foto una y otra vez. La colocó en su escritorio, al lado de una imagen antigua con su equipo de negocios. Y algo en esa comparación lo estremeció. Nunca había tenido una prioridad mayor que su empresa. Nunca pensó que otra vida dependiera del más allá de los resultados trimestrales. Y ahora, tenía una hija, o al menos, una posibilidad real de tenerla. Y no sabía por dónde empezar. Pero por primera vez, eso no lo paralizaba. Lo impulsaba. Al día siguiente, apareció con un paquete pequeño. Un osito de peluche beige, con una bufanda azul. Es para ella. Sin marcas. Sin logos. Solo, algo suave. Valeria lo miró, suspiró, y lo tomó. Se lo daré. Pero no te emociones. Esto no cambia nada. Lucas sonrió, con suavidad. No quiero que cambie nada. Solo quiero estar cerca. Ella salió sin responder, pero el peluche se quedó entre sus manos. Y eso, para Lucas, ya era una victoria silenciosa. Por primera vez, Valeria lo permitió acompañarla hasta la puerta del hospital. No hablaron en el camino, solo caminaron. Caminaron como dos personas que, sin saber cómo, comenzaron a reconocer las ruinas de una historia que aún respiraba. Al llegar, ella se detuvo, lo miró un instante, y dijo, si de verdad quieres verla, quizás puedas pasar por casa mañana, pero solo por unos minutos. Lucas asintió, conteniendo la emoción. No la abrazó, no hizo promesas, solo dijo, gracias. Esa noche, Valeria miró a Camila mientras dormía, el osito en sus brazos. La niña respiraba tranquila, y por un momento, sintió que el mundo no estaba tan desordenado. Tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para reconstruir lo perdido. Aunque fuera un poco, aunque fuera despacio. Valeria se levantó antes que el sol. Preparó café sin azúcar, como cada mañana, y revisó la temperatura de Camila 3 veces antes de decidir que podía dejarla con la vecina por unas horas. Tenía cosas que hacer, pero no cualquier cosa. Iba a dejar que Lucas entrara en su mundo por primera vez. Y aunque le costara admitirlo, eso la tenía inquieta. Se preguntaba si él sabría quitar ositos de peluche del sofá sin romperlos, si notaría las grietas en la pared o los dibujos pegados con cinta en la heladera. No por vergüenza, sino porque sabía que esas pequeñas cosas contaban historias. Y Lucas aún no hablaba ese idioma. Lucas, por su parte, no durmió. Dio vueltas en la cama como si el colchón fuera de piedra. Repasó mentalmente cada palabra que podría decir, cada gesto que debía evitar. No la cargues de golpe. No digas que es tu hija todavía. No la asustes con regalos caros. Estaba nervioso, y eso era raro en él. Se vistió sin corbata, con ropa sencilla, como si intentara borrar años de distancia emocional con una camiseta de algodón. Llegó 10 minutos antes. Caminó alrededor de la cuadra como un adolescente en su primera cita. Cuando Valeria abrió la puerta, su mirada fue clara. 15 minutos, no más. El apartamento era pequeño, pero cálido. Había olor a jabón, a comida recién hecha y a vida real. Lucas entró como si pisara terreno sagrado. Observó cada detalle con respeto. Las paredes tenían dibujos hechos con crayones. En un rincón, una cuna con barandales gastados. En el suelo, juguetes desordenados. Todo eso le habló más de Valeria que cualquier conversación previa. Ella no le ofreció café, tampoco excusas. Lo invitó a sentarse y desapareció en la habitación contigua. Segundos después, apareció con Camila en brazos. La niña tenía el cabello alborotado y chupaba un dedo con una concentración absoluta. Cuando vio a Lucas, lo observó largo rato, sin miedo. Él la miró como si fuera un milagro. No sabía si debía extender los brazos, si debía sonreír, si debía hablar. La emoción le apretaba la garganta. Valeria se acercó y se agachó frente a él. Camila, este es Lucas, un amigo de mamá. La niña lo miró. Luego, como quien no necesita palabras, estiró el brazo hacia su peluche y se lo ofreció. Lucas lo tomó como quien recibe un regalo invaluable. Gracias, pequeña, murmuró. Valeria no dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez, apareció un destello de ternura. Apenas visible, como una estrella fugaz en medio de un cielo nublado. Los minutos pasaron más rápido de lo que Lucas deseaba. Camila comenzó a reír con su voz aguda y contagiosa. Él, sin notarlo, ya estaba sentado en el suelo, dejándose peinar con un cepillo de juguete mientras ella lo coronaba con una tiara de plástico.
Valeria lo observaba desde la cocina. No intervenía, solo miraba, y aunque intentaba no emocionarse, algo en su pecho se ablandaba con cada carcajada de su hija. Aquella imagen, por unos segundos, le devolvió algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de imaginar una vida distinta. Cuando el reloj marcó el fin de la visita, Lucas se levantó con lentitud. ¿Puedo volver otro día?, preguntó. Valeria no respondió de inmediato. No sé, dependerá de cómo se sienta ella, y de cómo me sienta yo. Pero no cerró la puerta de forma definitiva. Lucas entendió el mensaje. No era un sí, pero tampoco un no. Se marchó con el corazón agitado, como si hubiera corrido una maratón emocional. Y lo peor, o lo mejor, es que ya no podía deshacerse de lo que había visto. Aquella niña lo había desarmado con una mirada. Esa noche, Valeria se quedó sentada frente a la cuna, observando a Camila dormir. Acariciaba su cabello con los dedos mientras pensaba en todo lo vivido. La maternidad no le había dejado mucho espacio para procesar emociones. Solo ahora, con Lucas cerca, comprendía el nivel de carga que había sostenido sola durante tanto tiempo. Se había acostumbrado a resolver, a actuar, a resistir. Pero la verdad era que estaba agotada. Cansada de tener que ser fuerte todos los días. Cansada de cargar con un resentimiento que, poco a poco, comenzaba a perder fuerza. Los días siguientes fueron tranquilos. Lucas no insistió. Esperó. A veces, enviaba mensajes breves. ¿Cómo está Camila hoy? ¿Necesitan algo? Nada invasivo. Valeria no siempre respondía, pero leía todo. Y cada palabra le llegaba como una caricia inesperada. Sabía que no podía bajar la guardia tan rápido, pero también sabía que no era la misma mujer de hace 3 años. Había aprendido a protegerse, a blindarse, pero ya no estaba segura de si esa armadura la salvaba o la condenaba a seguir sola para siempre. Una tarde, mientras recogía a Camila del jardín, una de las otras madres le preguntó si su esposo era el hombre que había estado con la niña el sábado. Valeria sonrió, incómoda. No es mi esposo, dijo. Es complicado. La otra mujer rió. El amor siempre lo es. Esa frase, dicha con ligereza, le quedó retumbando toda la tarde. Porque, aunque aún no lo dijera en voz alta, Lucas había vuelto a remover sentimientos. No los de antes. Eran otros. Más desconfiados, sí, pero también más maduros. Más reales. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, Camila señaló la puerta y dijo, «Papá». Valeria se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?». La niña volvió a señalar. «Papá. Jugar papá». No estaba claro si se refería a Lucas, o si había escuchado esa palabra en algún dibujo animado. Pero el sonido de esas sílabas, saliendo de la boca de su hija, la paralizó. No respondió, no corrigió, solo abrazó a Camila con fuerza, y entendió que había cosas que no podía controlar. Que, tal vez, el corazón de su hija ya había tomado una decisión que ella no se atrevía a aceptar. Al día siguiente, Valeria apareció en la oficina de Lucas sin previo aviso. Llevaba a Camila en brazos. «¿Tienes un momento?», preguntó con voz firme. Lucas, sorprendido, asintió. Ella entró, colocó a la niña en el sofá y la dejó jugar con una libreta. «Necesito que entiendas una cosa», dijo, mirándolo a los ojos. «No voy a volver a pasar por lo que pasé. No me falles, no la falles a ella». Lucas respiró hondo. «No pienso fallarles». Y en ese instante, sin lágrimas ni abrazos, sin promesas ni juramentos, algo invisible se rompió entre ellos. O tal vez, algo invisible comenzó a curarse. El timbre sonó a las 9 en punto. Lucas abrió la puerta y la vio ahí, impecable como siempre, con su vestido azul marino y su perfume caro impregnando el aire. Carmen Méndez, su madre, no había cambiado ni 1 milímetro desde su juventud. Seguía siendo una mujer de voz baja pero cortante, de sonrisas que escondían dagas y abrazos con fecha de vencimiento. «He oído rumores», dijo apenas cruzó el umbral, sin pedir permiso. «¿Qué estás frecuentando a esa mujer? La que limpiaba hospitales». «Es cierto». Lucas cerró la puerta con calma. Sabía que esa conversación estaba pendiente, y sabía que no iba a terminar bien. Valeria tiene nombre. Y no es una mujer cualquiera. Es la madre de mi hija. Carmen frunció el ceño como si hubiera oído una blasfemia. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿De lo que estás arriesgando? Toda tu reputación, tu legado, por una aventura vieja con una mujer sin apellido.
Lucas no se molestó en responder con gritos. Ya no. En otro tiempo, habría discutido. Ahora solo la miraba con una mezcla de lástima y decepción. Mi legado no se construye sobre mentiras, ni sobre cartas escondidas, ni sobre silencios comprados. Carmen se puso pálida por un instante, pero no se detuvo. Fui yo quien te protegió de esa trampa, Lucas. Porque eso fue lo que fue. Una trampa emocional. Tú estabas en tu mejor momento. ¿Y ella? Una joven sin estudios, sin familia, sin ambiciones. ¿Qué futuro te ofrecía? Lucas caminó hacia la cocina, sirvió 2 cafés y volvió con el suyo. El de ella lo dejó sobre la mesa, sin azúcar, justo como a ella le gustaba. ¿Y quién eras tú para decidir con quién debía construir mi futuro? ¿Acaso me viste tan débil que pensaste que no podía amar por mi cuenta? Carmen no respondió. Dio un sorbo al café con frialdad, sin mirar a su hijo. La tensión en la sala era densa como niebla. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Lucas, con la voz más baja que nunca. Que tu necesidad de control fue tan grande, que fuiste capaz de arrancarle a tu nieta a su padre. Me hiciste creer que Valeria me había abandonado. Me convertiste en un extraño en la vida de mi propia hija. Carmen dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No exageres, Lucas. No eres el primero ni serás el último hombre que tiene una hija fuera de matrimonio. Esas cosas se resuelven. ¿Se resuelven con mentiras y billetes? No, esta vez no. Carmen se levantó, recogiendo su bolso con elegancia calculada. Si decides seguir por ese camino, no esperes mi apoyo, ni el de nadie en esta familia. Lucas se encogió de hombros. No lo necesito. La madre lo miró como si no lo reconociera. Has cambiado. Él sonrió, sin alegría. Sí, gracias a ella. Y a Camila. Carmen no dijo una palabra más. Salió de la casa con paso firme, pero su perfume quedó flotando en el aire como una amenaza. Lucas cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera y respiró hondo. Se sentía más libre que nunca, pero también más solo. Al día siguiente, Valeria notó algo distinto en él. ¿Todo bien?, preguntó, mientras le entregaba a Camila en la puerta del parque. Lucas asintió, pero ella no era tonta. ¿Tu mamá? Él la miró, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Te lo leí en los hombros. Él sonrió, por primera vez en días. Fue una guerra fría, pero creo que esta vez no ganará. Ella no dijo nada, pero le apretó el brazo con suavidad. No era un gesto romántico. Era algo más íntimo, una forma de decirle estoy viendo tu esfuerzo sin palabras. Y eso, para Lucas, significaba todo. Ese fin de semana, Lucas tomó una decisión definitiva. Renunció oficialmente al consejo de administración del grupo familiar. Entregó sus acciones, con asesoría legal, para evitar futuros chantajes. Prefiero construir desde cero que seguir siendo un títere elegante. Sus socios lo miraron como si estuviera loco. Algunos lo llamaron valiente, otros idiota, pero él no se arrepintió. Compró un pequeño local en el centro, donde pensaba abrir una galería de arte para jóvenes sin recursos. Esto también es legado, le dijo a su contador, y uno que no depende de apellidos antiguos. Cuando Valeria se enteró, se quedó muda. ¿Lo hiciste por mí?, preguntó. No, respondió él. Lo hice por mí, porque estaba viviendo una vida que ya no me representaba. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y temor. Eso cambia las cosas. Para bien. Todavía no lo sé. Pero en sus ojos ya no había rechazo. Había algo que Lucas no veía desde sus primeros años juntos. Respeto. Admiración, incluso. Y aunque sabía que eso no equivalía a amor, también sabía que ningún amor crece sin eso. Camila, ajena a todo, seguía acercándose a él con naturalidad. Lo abrazaba sin pedir permiso, le mostraba dibujos con entusiasmo y lo llamaba Tito Lucas, como si aún no entendiera del todo quién era. Valeria no la corregía, tampoco Lucas. Ambos sabían que las palabras vendrían con el tiempo, y lo importante era el vínculo que se estaba formando. Uno real, uno sin intermediarios, sin mentiras, sin sombras, solo ellos tres, con lo poco y lo tanto que tenían. Una tarde, mientras Valeria lavaba los platos y Camila dormía en el sofá, Lucas se acercó por detrás y le susurró: «Tu casa huele a hogar». Ella rió, sin girarse. «No es la casa, es ella. Camila lo transforma todo». Lucas asintió, incluyéndome a mí. Y así, con esa simple frase,
comprendió que no necesitaba reconstruir el pasado. Lo que tenía que hacer era construir el presente. El primer domingo que Lucas pasó con Camila fue una mezcla de nerviosismo, torpeza y descubrimientos dulces. La llevó a un parque cercano, después de pedir permiso a Valeria con una formalidad que a ella le pareció necesaria, pero también conmovedora. Camila, emocionada por la idea de ver patos, no soltó la mano de Lucas ni un segundo. Él, acostumbrado a tratos corporativos, se vio improvisando canciones infantiles y compartiendo galletas rotas en una banca de madera. Nunca una hora le había parecido tan corta. Cuando regresaron, Valeria abrió la puerta con expresión serena. ¿Se portó bien?, preguntó. Perfecta, respondió Lucas. Me enseñó a jugar sin ganar. Desde entonces, los encuentros se volvieron parte de la rutina. No hablaban de acuerdos ni condiciones. No firmaban papeles. Solo pequeños rituales que nacían del cariño. A veces, iban al parque. Otras, se quedaban en casa viendo dibujos. Lucas aprendió a preparar papilla, a cambiar pañales con lentitud ceremoniosa, a cantar canciones que jamás imaginó aprender. Y en cada uno de esos gestos torpes pero entregados, Valeria observaba en silencio. No lo decía en voz alta, pero algo dentro de ella se ablandaba. La constancia de Lucas hablaba más fuerte que cualquier promesa pasada. Camila comenzó a esperar a Lucas como se espera al sol por la mañana. Cada vez que el timbre sonaba, corría hacia la puerta con los brazos extendidos. Tito Lucas, ven. El sobrenombre se había instalado con ternura espontánea, como si el corazón de la niña hubiese decidido así llamarlo, sin explicaciones. Lucas no corregía. Sabía que el camino hacia papá no se forzaba. Se ganaba, con tiempo, con verdad, con presencia, y eso era lo que él estaba dispuesto a ofrecer, sin máscaras ni apuros. Valeria notaba la diferencia. No era el hombre que había dejado atrás. Era uno nuevo, más paciente, más consciente. Un día de lluvia, se quedaron los tres en casa. Valeria preparaba una sopa mientras Lucas y Camila dibujaban en el suelo. Eso es un gato, decía la niña, señalando un garabato torcido. ¿No es un camello?, preguntaba él, riendo. Valeria los miraba de reojo, con una sonrisa que no se atrevía a mostrarse por completo. La escena era tan cotidiana, tan simple, que dolía, porque le recordaba todo lo que no tuvo, y también todo lo que aún podría construir. Al servir la sopa, se detuvo unos segundos a observar. Lucas la miró, y sin decir nada, le pasó una cuchara. Fue un gesto mínimo, pero Valeria supo, lo estaba invitando a quedarse. Aquel invierno fue el más cálido en mucho tiempo, no por el clima, sino por los pequeños momentos compartidos. Lucas comenzó a conocer no solo a Camila, sino también a Valeria en esta nueva versión suya. Más fuerte, más estructurada, pero también más suave con los silencios. Descubrió que le gustaban las novelas viejas, que lloraba con comerciales de perfumes, y que tenía un miedo irracional a las tormentas eléctricas. Ella, por su parte, descubrió que Lucas era más torpe con una cuchara de bebé que con un contrato de 3 millones. Y que aún tenía ese tic nervioso en el pulgar cuando se sentía fuera de lugar. Una tarde, Camila se cayó mientras corría. Un raspón leve, pero suficiente para que llorara desconsolada. Lucas la alzó de inmediato, tratando de calmarla sin saber muy bien cómo. ¿Te duele mucho?, preguntó, revisando la rodilla con cuidado. Valeria apareció con alcohol y algodón, pero Camila, entre sollozos, estiró los brazos hacia Lucas. No, mamá, él. Valeria se detuvo. Lucas también. Nadie dijo nada, pero en ese instante, entre llanto y abrazo, algo cambió. La niña había elegido instintivamente. No era un título, no era una prueba de ADN, era algo más puro, más verdadero. Esa noche, Valeria le entregó a Lucas una copia de la llave del portón del edificio, para que no tengas que tocar cada vez que vengas. Pero no te confundas, es por ella. Él no hizo bromas. No respondió con frases dulces. Solo dijo, gracias, porque entendía que, en el mundo de Valeria, cada gesto de confianza era una montaña escalada. Y esa llave, aunque pequeña, habría mucho más que una puerta física. Habría posibilidades, futuro, y también cicatrices que empezaban, poco a poco, a cerrarse. A Lucas le costaba explicarle a sus conocidos lo que estaba viviendo. Algunos le decían que estaba loco, que no tenía por qué involucrarse con una mujer del pasado, con una hija que no tenía certeza genética.
Pero él no necesitaba pruebas. Lo sentía en la piel, en los silencios de Camila, en su risa, en la forma en que lo llamaba. A veces, lo verdadero no necesita justificarse, solo vivirse. Y eso hacía. Vivía, por primera vez, sin estrategia, sin plan, solo dejándose llevar por cada pequeño paso. Un sábado cualquiera, mientras Valeria salía a comprar, Lucas se quedó solo con Camila. Jugaban en el suelo cuando ella, de repente, le dijo: «¿Te puedo decir papá?». Él se quedó helado. No quería presionarla. No quería confundirla. «Puedes llamarme como quieras, princesa», respondió. La niña asintió y siguió jugando, como si nada hubiera pasado. Pero Lucas se quedó con esa frase grabada en el pecho. Era pequeña, era espontánea, y era más poderosa que cualquier documento legal. Porque cuando un hijo te llama papá por decisión propia, ya no hay marcha atrás. Cuando Valeria regresó, lo encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida y los ojos húmedos. «¿Todo bien?», preguntó. Él sonrió, sin palabras. Camila dormía en sus brazos. Valeria se acercó, lo cubrió con una manta, y se sentó junto a él. No dijeron nada, pero el silencio que compartieron hablaba de complicidad, de reparación, de algo que no se nombra, pero se siente. Y esa noche, por primera vez, los tres durmieron bajo el mismo techo. Las buenas noticias, cuando llegan, no siempre son bien recibidas por todos. En el hospital donde trabajaba Valeria, los murmullos comenzaron discretamente, como brisa que apenas se siente. Una compañera la vio subir al auto de Lucas. Otra la vio con él en el parque, compartiendo risas con Camila. Y bastó una foto en redes sociales, tomada sin permiso, para que las preguntas se volvieran cuchillos. «Así que te reconciliaste con el papá de tu hija. Volviste con el millonario. ¿No será que ahora él se arrepintió y tú lo estás perdonando así nomás?». Valeria fingía no escuchar, pero cada comentario se le clavaba en la espalda como espinas. En la sala de descanso, una enfermera lanzó su opinión sin filtro. «Ese tipo no viene a ayudarte, Valeria. Viene a limpiar su conciencia. Y cuando se canse, se va a largar como la primera vez». Otra, más directa aún, sugirió que debía asegurarse legalmente. «Hazlo firmar algo. Que pague pensión. Que Camila quede protegida». Valeria se sentía asfixiada. Había luchado tanto para levantar su vida sin depender de nadie. Y ahora que apenas comenzaba a considerar abrir una puerta, todos la acusaban de ingenua o interesada. Nadie entendía que no se trataba de dinero, que lo que estaba en juego era mucho más delicado: su dignidad, su paz, el corazón de su hija. Esa noche, cuando Lucas llegó a buscar a Camila, notó algo extraño en el aire. Valeria lo recibió sin la calidez de días anteriores. No lo dejó pasar. «Hoy no, está dormida». Él no insistió, pero lo sintió. La distancia, la muralla reconstruida. En el camino de regreso, se preguntó qué había hecho mal. No entendía. Y lo que más le dolía era pensar que quizás ella volvía a cerrarse por su culpa. Porque en su vida anterior, las puertas se abrían solas. Ahora, debía aprender a tocar y esperar, a merecer la entrada. Al día siguiente, Valeria recibió la visita de su supervisora. Una mujer seca, de voz monótona. «Valeria, te aprecio, pero estás generando incomodidad en el ambiente. Tus compañeras dicen que ya no eres la misma, que estás distraída, que presumes a tu hija y a ese hombre rico como trofeos». La acusación fue tan absurda que Valeria no supo si reír o llorar. «Disculpe, ¿desde cuándo tener una hija sana y un hombre que quiere asumir su rol es motivo de crítica?». La supervisora suspiró. «No lo tomes personal, pero hay reglas aquí. No queremos favoritismos, ni rumores». Esa noche, explotó. Esperó a que Camila durmiera, tomó el teléfono y llamó a Lucas. «Necesito que no vengas por unos días». Él sintió el golpe sin anestesia. «¿Por qué?». «Porque esto no está funcionando. Porque tu mundo y el mío no son compatibles. Porque todo el mundo me está mirando como si fuera una oportunista. Y no puedo con eso». Lucas guardó silencio unos segundos. «¿Tú crees que yo también lo pienso?». «No lo sé, Lucas. A veces, me cuesta confiar». Y colgó antes de escuchar su respuesta. Luego se recostó junto a Camila, abrazándola como si fuera la única certeza del mundo. Lucas no respondió de inmediato. No envió flores. No llamó. Esperó. Entendió que Valeria no estaba huyendo de él, sino del peso de todo lo que la rodeaba. No era solo su historia.
Era la mirada ajena, el juicio constante, el miedo aprendido. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando los negocios entraban en crisis: investigar. Contactó a una excompañera de Valeria, la única que una vez le sonrió. Le pidió que hablara con ella, no para convencerla, solo para recordarle que, a veces, el entorno no tiene la razón, y que quienes critican suelen ser los que no se atreven a sentir. Una semana después, Lucas pasó por el edificio, no con la intención de entrar, solo quería saber si estaban bien. Se quedó en el coche, observando. A través de la ventana, vio a Valeria caminando de un lado a otro con Camila en brazos. La niña parecía tener fiebre. Él bajó, dudó unos segundos y tocó el timbre. Nadie abrió. Volvió a insistir. Nada. Dio un paso atrás, pero entonces escuchó un llanto ahogado. No de la niña, de Valeria. Pegó el oído a la puerta. Valeria, soy yo. Estoy aquí. No voy a forzar nada. Solo dime si necesitas ayuda. Del otro lado, silencio. Luego, pasos lentos. Un clic. La puerta se entreabrió. Valeria tenía los ojos hinchados, el cabello revuelto, la camisa manchada con jugo de fruta y lágrimas secas. No dijo nada, solo se hizo a un lado. Lucas entró sin hablar. Encontró a Camila ardiendo en fiebre. Tomó el teléfono y llamó a un pediatra de confianza. Luego preparó una toalla húmeda, bajó las luces y se sentó junto a la cuna. Valeria lo observaba desde la esquina, temblando. No quiero que pienses que no confío en ti. Es solo que estoy cansada de luchar contra todo el mundo. Lucas no respondió con discursos. Solo la tomó de la mano. No tienes que pelear sola. Esa noche, velaron juntos. Camila mejoró con el paso de las horas. Y al amanecer, cuando la fiebre finalmente cedió, Valeria se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en su hombro. Lucas no se movió. No quería despertar lo que parecía, por fin, un momento de paz. Y en ese silencio compartido, comprendieron que el mayor acto de amor no es prometer quedarse, sino quedarse incluso cuando te piden que te vayas. Lucas siempre fue un hombre de números, de acciones concretas, de resultados medibles. Pero aquella madrugada, mientras veía a Valeria dormida con Camila entre los brazos, entendió algo que nunca había aprendido en la universidad, ni en los consejos de administración, ni en los viajes de negocios. Hay heridas que solo se sanan con palabras. No con regalos, no con acciones simbólicas. Palabras, esas que había evitado por años, creyendo que el silencio era una forma de protección. Pero ya no, no más. Se levantó despacio, tomó una hoja del cuaderno de Camila y comenzó a escribir. La carta no tenía estructura perfecta. No era un discurso ni una declaración romántica. Era un desahogo, un intento de limpiar el camino con la única herramienta que aún le quedaba: la verdad. No sé cómo empezar, escribió. No tengo experiencia en esto, pero sí tengo algo que no tenía antes: la certeza de que quiero hacer esto bien. No por obligación, no por redención, sino porque descubrí que vivir sin ustedes no es vivir. Cada frase le costaba, no por vergüenza, sino por el miedo a ser malinterpretado, a no decir lo suficiente, o decir demasiado. Escribió sobre el día en que la vio en el hospital por primera vez, con el bebé en brazos, sobre la sensación de vértigo que aún no despertaba por las noches, sobre cómo sus prioridades habían cambiado desde ese momento. Ya no me importan las cifras. Me importa tu risa cuando Camila hace una de sus locuras. Me importan tus silencios, tus miedos, tus límites. Me importa ser alguien que no te haga daño. La hoja se fue llenando de tinta y emoción. No pensaba entregarla aún, pero necesitaba ponerlo en palabras, porque si no lo decía, si no lo sacaba de su pecho, seguiría atrapado en el mismo hombre que ya no quería ser. Valeria despertó con la luz de la mañana entrando por la ventana. Lucas aún estaba allí, sentado, con la carta doblada en el bolsillo. Preparaba café sin hacer ruido. Ella se sentó, medio perdida entre el cansancio y la confusión. ¿Pasó algo?, preguntó. Camila está mejor, respondió él. Luego le ofreció una taza. No dijo nada más. Ella aceptó, y durante largos minutos solo compartieron el silencio del café y los pensamientos cruzados, hasta que Valeria rompió el hechizo. Gracias por quedarte. Lucas la miró. Gracias por dejarme quedarme. Y en esa frase, ambos sintieron que algo se alineaba. Esa tarde, Lucas se presentó en su despacho, como si fuera un día más. Pero algo había cambiado. Ya no había ansiedad en sus gestos.
Ni prisa, solo una calma nueva, como quien ha comprendido que todo lo importante lleva tiempo. Dejó la carta sobre la mesa, sin explicaciones. Léela cuando puedas. Sin presión. Solo, cuando estés lista. Valeria no preguntó qué era. Solo la tomó, con ese respeto que se reserva a las cosas frágiles. No prometió leerla, pero él supo que lo haría, porque en su mirada ya no había rechazo, sino curiosidad. Una chispa, y eso, en ella, ya era mucho. Esa noche, mientras Camila dormía, Valeria encendió la lamparita de su mesa, respiró hondo y abrió la carta. Las primeras líneas le provocaron una oleada de incredulidad. No reconocía esa voz. No parecía el Lucas arrogante de años atrás. Había dolor en sus palabras, arrepentimiento, pero también algo más profundo, vulnerabilidad. A medida que avanzaba, sus ojos se humedecían, no por tristeza, por el peso de las palabras que nunca le habían sido dichas. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero sí sé que no voy a dejar de intentarlo. Cerró la carta, en silencio, y la sostuvo contra el pecho. Al día siguiente, no dijo nada al respecto. Lo dejó entrar, lo dejó jugar con Camila, lo dejó cocinar espaguetis que terminaron siendo una sopa aguada. No le habló de la carta, pero lo miraba diferente, más de frente, más sin miedo. Lucas lo notó, pero no preguntó. Sabía que, con ella, cada gesto era más valioso que 1000 respuestas. Y entonces, mientras lavaban los platos, ella dijo de repente, «Te creo». Él se quedó quieto. «¿Qué?» «La carta. La leí. Y te creo». No dijo más. No era necesario. Esa fue su forma de devolverle la confianza. Esa noche, Lucas caminó por la ciudad sin rumbo. No necesitaba ir a ningún lado, pero su pecho se sentía tan ligero, tan lleno, que necesitaba espacio para procesarlo. En una banca del parque donde solían ir con Camila, se sentó y recordó las veces que había pasado por allí sin notar nada. Árboles, niños, parejas, palomas. Todo eso existía antes, pero él estaba ciego. Ahora veía, no por un milagro, sino porque el corazón, cuando empieza a escuchar, también empieza a ver. Pasaron los días, y sin hablar de compromisos, sin ponerle etiquetas, se fue formando una nueva costumbre. Valeria lo llamaba cuando necesitaba ayuda. Él pasaba por Camila al jardín. Comían juntos en casa, o salían a pasear. A veces, solo compartían un café. Y en medio de esas pequeñas cosas, sin necesidad de dramatismos, el amor volvió a colarse. No el mismo de antes. Este era más silencioso, más humano, más maduro. Un viernes por la tarde, mientras Camila pintaba con témperas el suelo de la sala, Valeria le preguntó, «¿Qué fue lo que más te costó escribir en esa carta?» Lucas pensó un momento. «La parte donde te digo que me equivoqué al dejar que otros decidieran por mí». Ella asintió. «Fue mi parte favorita». No lo miró al decirlo, pero él sonrió, porque entendía perfectamente lo que eso significaba. Y así, sin cerrar heridas de golpe, sin prometer eternidades, empezaron a caminar el camino más difícil, el del reencuentro. Uno sin atajos, sin ilusiones, pero con voces sinceras guiando el paso. Valeria no era una mujer que olvidara fácilmente. El tiempo la había entrenado a base de golpes, a ser práctica, a anticipar decepciones, a cuidar cada paso. Por eso, aunque ya no rechazaba la presencia de Lucas, aunque incluso había aprendido a reírse de sus chistes torpes y a disfrutar sus cafés mal preparados, una parte de ella seguía en guardia. No por él exactamente, sino por sí misma. Sabía que lo peor que podía hacer era entregarse de nuevo sin red. Y por eso, una tarde cualquiera, con la tranquilidad de quien toma una decisión irreversible, lo miró a los ojos y le dijo, «Tenemos que hablar. Necesito poner las cosas claras». Lucas asintió con calma, como si lo hubiera estado esperando. Estaban en la cocina. Camila dormía, y el silencio de la casa parecía amplificar cada palabra. Valeria se sentó, cruzó los brazos sobre la mesa, y respiró hondo. «No quiero medias tintas. Si vas a estar en la vida de Camila, vas a estar de verdad. No como un visitante que viene los fines de semana y trae regalos. Tampoco como un héroe salvador. No necesito que nos rescates». Lucas no interrumpió. Solo la escuchaba, como si cada frase fuera un ancla que lo fijara al presente, al verdadero compromiso que estaba por asumir. «Quiero que seas constante», continuó ella. «Que no desaparezcas cuando te sientas abrumado. Que no uses tu trabajo como excusa.
Que entiendas que Camila necesita más que un padre biológico. Necesita estabilidad, rutina, amor diario, no sorpresas ocasionales. Lucas tragó saliva, pero no dijo nada, porque sabía que ella tenía razón, y también porque le dolía admitir que, durante años, había sido precisamente lo contrario de todo eso. Y conmigo, dijo Valeria, bajando un poco el tono. No quiero palabras bonitas si no están respaldadas por actos. No quiero promesas si no estás dispuesto a cumplirlas. Ya no estoy para cuentos. Lucas la miró con una mezcla de respeto y emoción. ¿Y qué necesitas?, preguntó. Valeria sostuvo su mirada. Tiempo, espacio y coherencia. Si quieres que esto funcione, tienes que seguir siendo ese hombre que veo ahora. No el de antes, no el que se fue. Él asintió, lento. Y si alguna vez siento que no puedo, te lo puedo decir. Valeria sonrió, suave. Siempre, pero dilo antes de fallar, no después. Esa fue la línea que marcó el inicio de algo nuevo entre ellos. No era un perdón inmediato. Era una negociación emocional. Un contrato silencioso, pero igual de firme. Esa noche, Lucas regresó a su casa con una sensación extraña. No era euforia, tampoco tristeza. Era una especie de paz exigente. Como cuando uno firma algo que sabe que cambiará su vida, pero no lo asusta. Al contrario, le da propósito. Llamó a su abogado. Quiero formalizar mi reconocimiento como padre de Camila. No me importa el ADN. Quiero que quede por escrito. Que ella sepa que no voy a desaparecer. El abogado titubeó. ¿Estás seguro? Más que nunca. Y esa decisión, lejos de ser un gesto grandilocuente, fue su manera de demostrar que iba en serio, que entendía las condiciones de perdón. Valeria no se sorprendió cuando él se lo contó. Solo lo abrazó en silencio, por primera vez en años. Fue un abrazo breve, medido, pero intenso, de esos que sellan pactos invisibles. Gracias, dijo ella, por hacer lo correcto sin que yo tuviera que pedirlo. Lucas sonrió. Estoy aprendiendo. Voy lento, pero llego. Ella rió, y por primera vez, lo miró sin ese velo de protección. Había ternura en su mirada. Había algo que se parecía mucho a la confianza, a esa que creían perdida, a esa que, sin darse cuenta, habían estado reconstruyendo paso a paso. Camila, mientras tanto, vivía su infancia sin saber que alrededor de ella se estaban firmando acuerdos silenciosos. Ella solo pedía cuentos antes de dormir, abrazos fuertes y que nadie discutiera mientras veía sus dibujos favoritos. Una tarde, mientras armaba un rompecabezas con Lucas, le dijo, «Papá, puedes venir mañana también». Él sintió un nudo en la garganta, no por la palabra, esa ya se la había dicho antes, sino por la naturalidad, por la certeza con que lo dijo, como si no existiera duda alguna de que él estaría ahí. Y entendió que eso era, justamente, lo que Valeria le había pedido, presencia sin condiciones. El día que firmaron los papeles en el juzgado, fue un trámite breve, sin flashes, sin alboroto. Lucas salió con el documento en la mano como si fuera un tesoro. No lo publicó, no lo celebró en redes. No se lo contó a nadie fuera de los tres. Era algo íntimo, sagrado, y cuando se lo mostró a Camila, ella solo dijo, ¿y eso qué es? Él respondió, es un papel que dice que siempre voy a estar contigo. La niña lo abrazó sin entender, pero con la emoción de quien sabe que hay algo bueno en el aire. Y Valeria, desde la puerta, los miraba con los ojos húmedos y el corazón lleno. Ese mismo día, Valeria puso su propia condición. Quiero que Camila tenga un espacio contigo. No solo en mi casa, en la tuya también. Lucas asintió. Lo estaba esperando. Compró una camita, peluches, cuentos. Preparó una habitación con dibujos hechos a mano. No por decoradores, sino por él. Con marcadores torcidos, letras irregulares, pero con toda la intención. Cuando Camila entró por primera vez a su nuevo cuarto, gritó, «Es mío». Y Lucas supo que había dado otro paso. Uno más en esa larga escalera hacia la verdadera paternidad. Y Valeria, viendo todo desde la cocina, entendió que el perdón no siempre llega como un relámpago. A veces, es una construcción, lenta, precisa, hecha de actos concretos, de palabras sinceras, de espacios compartidos, y sobre todo, de condiciones claras. Porque amar, cuando se ha sido herida, no es rendirse, es decidir desde la libertad. Había algo en las noches con Camila que le revolvía el alma a Lucas.
No era solo la ternura de verla dormir, ni el ritual de los cuentos, ni siquiera la sensación de hogar que empezaba a descubrir en los rincones de su propio apartamento. Era otra cosa, algo más antiguo, más profundo. Era una memoria vieja que despertaba sin permiso. Cada vez que escuchaba los pasos pequeños de su hija corriendo por el pasillo, le venían imágenes borrosas de su propia niñez. Un comedor silencioso, un padre ausente, una madre con mirada de hielo. Entonces entendía por qué, durante tanto tiempo, él mismo había sido incapaz de cuidar. Lucas jamás había hablado mucho de su infancia. A nadie, ni siquiera a Valeria. Su historia era una mezcla de prestigio y soledad. Una gran casa con muchas reglas, pero pocos abrazos. Su padre, hombre de negocio severo, apenas recordaba su cumpleaños. Su madre, siempre elegante, siempre presente, pero emocionalmente inaccesible. Recordaba una sola vez haber tenido fiebre. Fue a los 8 años. Estuvo 2 días en cama. Y durante todo ese tiempo, nadie se sentó a su lado. Nadie le leyó un cuento. Nadie le cantó una canción. Desde entonces, aprendió que la autosuficiencia no era una virtud, sino una defensa. Ahora, al cuidar a Camila cuando enfermaba, al llevarla al médico, al preparar sopas mal hechas y llenas de amor, Lucas sentía que sanaba algo dentro de sí. Como si, al proteger a su hija, también protegiera al niño que una vez fue. No lo hacía con palabras, sino con actos. Como cuando, una noche, Camila despertó con tos y miedo, y él se sentó en el borde de la cama y simplemente le acarició el cabello hasta que volvió a dormirse. No hubo grandes gestos, solo presencia, solo calor, algo que él mismo hubiera querido recibir tantos años atrás. Valeria, aunque no decía nada, notaba el cambio. Veía cómo Lucas se tomaba en serio cada detalle, cómo le daba importancia a las cosas pequeñas. Una vez, lo encontró sentado con Camila, dibujando animales. Y cuando vio que le daba más espacio a la niña que a su propia creatividad, entendió que algo había cambiado. Que ese hombre que antes vivía ocupado, que apenas respondía a mensajes cuando estaban juntos, ahora era capaz de detener el mundo para escuchar una historia inventada con dinosaurios y unicornios. Eso no se fingía, eso se sentía. Y ella, poco a poco, se permitía sentirlo también. Una tarde, mientras organizaban juguetes, Camila preguntó: «¿Papá tenía juguetes cuando era niño?». Lucas se quedó mudo unos segundos. «Sí, tenía, pero no como los tuyos. Los míos eran más solitarios. ¿Y jugabas con alguien?». «No mucho». La niña lo miró con tristeza infantil, como si no pudiera imaginar un mundo donde los adultos alguna vez hubieran estado solos. «Yo voy a jugar contigo», dijo, abrazándolo. Lucas tragó saliva. No pudo responder. Solo la abrazó de vuelta, como si ese pequeño gesto compensara décadas de vacío. Y, de alguna forma, lo hacía. Valeria escuchó esa conversación desde el marco de la puerta. No intervino, pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Porque entendía. Porque ella también había tenido una infancia sin abrazos, sin cuentos, sin canciones. A veces pensaba que era precisamente por eso que había elegido a Lucas en el pasado. Porque era igual de roto, aunque se disfrazara mejor. Verlo ahora, reconstruyéndose a través del amor por su hija, le devolvía esperanza. No solo en él, también en ella misma, en lo que todavía podían construir juntos. Aunque aún no supiera cómo llamarlo. Lucas comenzó a llevar a Camila al jardín algunos días. Aprendió los nombres de sus amiguitos. Conoció a la maestra. Se ofreció para ayudar en la próxima actividad escolar. Nadie lo reconocía como el empresario importante. Era solo el papá de Camila. Y por primera vez, ese título era suficiente para él. No necesitaba más. Al contrario, era el único que le hacía sentido. Era el único que lo conectaba con algo más grande que su carrera, con una identidad que no dependía del éxito, sino del amor. Un sábado lluvioso, mientras Valeria leía en el sofá y Camila dormía sobre Lucas, él rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en lo que te faltó de niña? Ella cerró el libro sin mirar. A veces, pero aprendí a no pensarlo mucho. Dolía. A mí también me faltaron cosas. Pero ahora, contigo y con ella, siento que algo se acomoda, que cada vez duele menos. Valeria lo miró. Quizás porque estás construyendo lo que no tuviste. Él asintió. Sí, pero esta vez, lo estoy haciendo bien. Y en ese cruce de confesiones, algo se selló entre ellos. No una promesa,
pero sí un compromiso silencioso. Esa noche, Lucas preparó una cena especial. Sencilla, pero hecha con cuidado. Puso música suave, encendió velas pequeñas. Camila insistió en soplarlas, y compartieron los tres una comida que, aunque no perfecta, tenía ese sabor que solo tienen los momentos reales. Valeria lo observó sirviendo el postre con la camisa remangada y pensó, sin querer, que ese hombre era completamente distinto del que la había dejado años atrás. No porque ahora fuera perfecto, sino porque por fin era humano. Y eso, en su mundo, era un milagro. Camila, antes de dormir, le pidió a Lucas que se quedara hasta que cerrara los ojos. Él accedió sin dudar. Se sentó en el borde de la cama, le cantó bajito, mal, pero con cariño, y cuando por fin ella se durmió, Valeria lo observó desde la puerta. No dijo nada, solo le ofreció una manta. Te puedes quedar en el sofá si quieres. Él la miró, agradecido. Gracias. Ella se giró. No es por ti, es por Camila. Pero ambos sabían que no era solo por eso. Y así, entre recuerdos que ya no dolían tanto y abrazos nuevos que no necesitaban justificación, Lucas y Valeria comenzaron a entender que a veces, el amor no nace, se repara. Era una noche tranquila. Camila ya dormía, la lluvia golpeaba los vidrios con suavidad, y el silencio se había acomodado entre ellos como una visita esperada. Valeria y Lucas compartían un té caliente en la sala, cada uno con su taza entre las manos, sin necesidad de llenar el aire con palabras vacías. Él lo sabía, lo sentía. Había algo que ella venía conteniendo desde hacía tiempo. No era enojo, no era reclamo, era una historia que aún no había contado. Y esa noche, por alguna razón, Valeria decidió que había llegado el momento. Sin introducción, sin rodeos. ¿Quieres saber por qué me fui así aquella noche? Lucas levantó la mirada lentamente. No respondió, solo la observó, con esa mezcla de respeto y anticipación que uno tiene ante lo sagrado. Valeria inspiró profundo, como quien se prepara para caminar descalza sobre cristales. Tu madre me llamó. Me pidió que me encontrara con ella. Fui creyendo que quería entenderme, que quería conocerme. Pero no, me esperó con un sobre en la mano. Un cheque, con muchos ceros, y una frase, no tienes lugar en la vida de mi hijo. Pero esto puede ayudarte a desaparecer dignamente. Lucas cerró los ojos. El dolor le cruzó el pecho como una cuchilla. Pero no dijo nada. Dejó que ella siguiera. Valeria apretó la taza con fuerza. Yo no lo tomé. Me sentí humillada. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que dijo después. Que tú ya sabías. Que tú habías aprobado todo. Que era parte de un acuerdo para proteger tu imagen. Y yo te creí. Una lágrima resbaló sin permiso. Tenía 6 semanas de embarazo. No tenía a quien acudir. No tenía fuerzas para discutir. Solo me fui. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Valeria, yo jamás supe. Nunca, te lo juro por mi vida. Ella asintió. Ahora lo sé. Pero en ese momento, estaba sola. Y me partía en dos pensar que tú habías decidido que mi existencia era un problema. Pensé en escribirte. Varias veces. Lo hice. Pero las cartas, ya sabes lo que pasó con ellas. Lucas asintió, mudo. Luego, cuando nació Camila, tenía tanto miedo de que vinieras a quitármela, de que te la llevaras por capricho o por rabia. Entonces decidí criarla sin ti. No por venganza, por protección. Porque, al menos, dentro de mi dolor, ella estaba a salvo. Lucas se cubrió la boca con la mano. No era llanto. Era un intento desesperado de contener una culpa que lo quemaba desde dentro. Perdóname, dijo con voz quebrada, por no haber peleado más, por no haberte buscado mejor, por haberte creído tan lejos cuando estabas tan cerca. Valeria bajó la mirada. No quiero que cargues con algo que no sabías. Solo necesitaba que lo supieras. ¿Por qué? Porque estos días contigo y con ella han sido reales, bonitos, y me dolía llevar ese silencio entre los dos. Lucas se acercó, despacio, y le tomó la mano. Ella no la retiró. Gracias por decírmelo, por confiar en mí otra vez. No sabes cuánto significa eso. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. El tiempo parecía haberse detenido entre sus dedos entrelazados, entre los restos de un pasado que, poco a poco, comenzaba a encontrar redención. Lucas se levantó, fue hasta su mochila, y sacó algo que guardaba desde hacía semanas. Un cuaderno viejo, desgastado por el tiempo. Esto es para ti, dijo.
Durante años, después de tu partida, te escribí sin saber a dónde enviar mis palabras. No lo hacía para buscarte, lo hacía para sobrevivirme. Valeria lo abrió. Vio hojas llenas de tinta, de confesiones, de pequeñas cartas jamás entregadas. En cada página, Lucas hablaba con ella. Le preguntaba cómo estaba. Le pedía perdón. Soñaba con una hija. Imaginaba su nombre. Valeria pasó los dedos por las palabras como si acariciara una cicatriz antigua. «Esto es demasiado», murmuró. «Es tuyo», respondió él. Siempre lo fue. Aquel cuaderno se convirtió en un puente, en un hilo invisible que tejía el pasado y el presente sin necesidad de justificaciones. Valeria no prometió nada. No dijo te perdono. Pero no lo necesitaba. Ya lo estaba haciendo. Lo sentía en su pecho, en la forma en que miraba a Lucas, en cómo ya no sentía miedo de que él estuviera cerca. Y eso, para los dos, era más que suficiente por ahora. Camila despertó poco después, con voz adormilada. «Papi, ¿me cuentas un cuento?» Y Lucas, con la garganta aún apretada, fue a sentarse a su lado. Valeria lo siguió con la mirada. No dijo nada, pero su corazón sí. Ese era su lugar. Esa noche, cuando todo volvió al silencio, Valeria escribió algo por primera vez en mucho tiempo. No en un diario, no en una carta, solo una nota que dejó sobre la mesa, sin firma. «No estoy lista para decir que todo está bien, pero estoy lista para intentarlo». Lucas la encontró al día siguiente y la guardó como si fuera una joya. No necesitaba más. Había aprendido que el amor real no exige, no presiona, no se impone. El amor real espera. Y así, en medio de la noche que por años fue la más dolorosa de su historia, Valeria y Lucas encontraron una nueva forma de amanecer. No como antes, no con promesas imposibles, sino con la verdad al frente, sin máscaras, sin silencios. Las semanas siguientes transcurrieron como una primavera suave después de un invierno largo. No hubo grandes giros, ningún beso inesperado, ninguna promesa precipitada, solo gestos cotidianos que, para los tres, eran revoluciones. Lucas pasaba más tiempo en la casa de Valeria, pero no dormía allí. Se quedaba hasta que Camila cerraba los ojos y luego se marchaba. A veces, regresaba más tarde solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Valeria no lo detenía, pero tampoco lo empujaba. Se habían instalado en un equilibrio extraño y hermoso, el del respeto mutuo que nace cuando dos personas ya no tienen miedo de perderse. Una mañana de sábado, Valeria encontró en su patio trasero una pequeña pala, una bolsa de tierra y una maceta con una etiqueta que decía, «Para plantar cuando estés lista». Al principio pensó que era una broma, o un gesto decorativo más. Pero Lucas apareció con una sonrisa discreta. «Es un olivo», explicó. «En mi tierra, representa paz, reconciliación y paciencia, mucha paciencia». Ella no supo qué decir. Sostuvo la maceta entre sus manos, sintiendo la humedad de la tierra, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar algo que no fuera dolor. Esa tarde, los tres plantaron juntos el olivo. Camila jugaba con la tierra, ensuciándose hasta las pestañas, mientras Lucas cavaba con una concentración absurda. Valeria lo observaba, sentada en una silla de plástico, sintiendo que aquel momento tenía algo sagrado. «¿Por qué aquí?», preguntó en voz baja. Lucas la miró. «Porque este es el único lugar donde quiero que crezca algo mío». Ella desvió la mirada, conmovida sin querer. No respondió. Solo se acercó con la regadera y vertió el agua con cuidado sobre la raíz recién plantada. Camila aplaudió como si hubieran salvado el mundo. Desde ese día, cuidar del pequeño olivo se volvió parte del ritual familiar. Camila le hablaba como si fuera un amigo. Lucas se encargaba de protegerlo del sol excesivo. Valeria, en silencio, lo regaba cuando nadie la veía. Era solo un árbol. Sí, pero también era un símbolo. Un recordatorio de que las cosas vivas necesitan constancia, ternura y tiempo. Y aunque las heridas no desaparecían de un día para el otro, con cada brote nuevo que el árbol ofrecía, también brotaba algo distinto entre ellos. Algo que no tenía nombre, pero que ya no necesitaba explicación. Una noche, mientras Lucas preparaba la cena, Valeria se quedó observándolo desde el umbral de la cocina. Lo vio cortar cebolla con torpeza, pelear con una olla que no hervía, y maldecir en voz baja cuando se quemó el dedo. Rió para sí, no porque fuera gracioso, sino porque en ese caos cotidiano descubría una ternura nueva. Ese no era el Lucas de antes.
No era el empresario inalcanzable ni el hombre que ella había amado a medias. Era otro. Más torpe, sí, pero también más real, más presente, más suyo. Y sin pensarlo, se acercó, tomó el cuchillo de su mano y dijo: «Mejor corto yo. Tú mezclas». Caminaron así, codo a codo, durante días, compartiendo tareas, silencios, pequeñas decisiones. No hablaban del pasado, ni del futuro, solo del presente, del mercado, de los dibujos de Camila, de las nuevas hojas del olivo. Y en esa simpleza, iban sanando, no como en las películas, no con una escena que lo arregla todo, sino con esa delicadeza que solo existe entre dos personas que ya se vieron rotas y aún así deciden acercarse, sin pretender completarse, solo acompañarse. Un día, mientras jugaban con Camila en el jardín, Lucas propuso un viaje corto, a un lugar tranquilo, con árboles, con agua, donde Camila pueda correr libre y tú puedas descansar. Valeria alzó una ceja. «¿Tú?» proponiendo descanso. «Sí», dijo él, «y sin wifi». Ella rió, sorprendida. «Eso sí que no lo creo». Camila, sin entender mucho, saltó emocionada. «Quiero ir. Vamos». Y como si fuera la decisión más natural del mundo, Valeria respondió: «Está bien. Vamos». No fue una huida. Fue un pequeño premio a todo lo que habían atravesado. El viaje fue simple. Un auto, una cabaña modesta, comida casera y largos paseos entre árboles altos. Camila corría como si el mundo fuera suyo. Lucas la perseguía con la cámara del móvil. Valeria los observaba desde una hamaca, con los pies descalzos, el rostro relajado. No se sentía en una luna de miel, ni en un reencuentro romántico. Se sentía en familia, una palabra que aún le daba miedo pronunciar, pero que su cuerpo ya comenzaba a reconocer. En una de las noches, mientras la niña dormía, salieron al porche y se sentaron bajo las estrellas. Lucas se quedó en silencio un rato. Luego, mirándola con calma, dijo: «Gracias por no rendirte. Ni contigo, ni conmigo, ni con ella». Valeria no respondió enseguida. Miraba el cielo como si buscara una señal. No fue fácil. A veces todavía no lo es. Pero, creo que, por fin, dejé de tener miedo. Él tomó su mano. Ella no la soltó. No hubo beso. No hubo promesa. Solo una pausa compartida. Como el instante exacto en que un árbol empieza a florecer, y nadie necesita gritarlo. Porque se siente. Porque se ve. La vuelta del viaje no trajo nostalgia. Trajo silencio cómodo. Ese que solo comparten quienes ya no necesitan decir todo para entenderse. Lucas volvió a su departamento, pero cada día pasaba más tiempo en casa de Valeria. No porque quisiera imponerse, sino porque se sentía parte. Camila lo buscaba a cada paso, para mostrarle un dibujo, para enseñarle a bailar, para que le ayudara a peinar su muñeca. Y Valeria lo miraba como quien sabe que no puede evitar sentir algo, pero aún no está lista para nombrarlo. Así vivían, sin apuros, sin títulos, sin calendario. Lucas aprendió a leer las pausas de Valeria. Sabía cuándo no debía preguntar, cuándo sí podía abrazarla, cuándo dejar una taza de té sin decir nada. Y eso, más que cualquier gesto grandioso, la conmovía. Porque el amor no estaba en lo espectacular. Estaba en lo constante, en el cuidado, en los detalles. Ella también había cambiado. Ya no lo miraba con la desconfianza de antes. Lo miraba con una mezcla de ternura, memoria y presente. Y aunque no lo decía, empezaba a imaginarlo ahí, a largo plazo. Pero su mayor miedo aún estaba ahí. ¿Y si esto no era para siempre? Una tarde, mientras Camila dormía y el sol entraba tibio por la ventana, Lucas se acercó con una sonrisa suave. «Pensé en quedarme a cenar, si no es mucha molestia». Valeria le respondió sin pensarlo: «Ya eres parte de la lista de platos». Él rió, satisfecho. Era una broma, pero no era solo una broma. Era una forma de decirle: «Sí, puedes quedarte. Sí, me gusta que estés». Esa noche, comieron sin música, solo con los sonidos de la casa viva. El tenedor contra el plato, las risas bajitas, la cuchara golpeando suavemente el borde del vaso de Camila. Era una familia, aunque nadie lo dijera. Con el tiempo, Valeria empezó a notar que su corazón ya no se tensaba cuando Lucas hablaba de planes a futuro. Al contrario, se abría. Empezó a imaginar cosas que antes evitaba: cumpleaños con los tres juntos, una escuela nueva, vacaciones.
no como una fantasía, sino como posibilidades reales. Pero también entendía que esa cercanía traía a un nuevo tipo de miedo. Ya no el miedo al abandono. Ahora era el miedo a amar de nuevo. Y perder. Por eso, cuando Lucas, una noche, se acercó a besarla, ella giró el rostro con suavidad. Todavía no. Él se detuvo. No insistió. Solo asintió con ternura. No es que no quiera, explicó Valeria. Es que necesito que lo que estamos construyendo no se rompa si las cosas cambian. No quiero que Camila sufra si esto se vuelve otra historia de adultos que no se entendieron. Lucas la escuchó en silencio. No le dolía el rechazo. Lo conmovía la honestidad. Entonces sigamos como estamos. Un día a la vez. Sin romper nada. Solo sumando. Y eso hicieron. Siguieron. Un día a la vez. Con desayunos sin maquillaje. Con dibujos pegados en la nevera. Con cuentos inventados. Con visitas al médico. Con tardes de parque y tardes de lluvia. Con pausas. Con certezas que no necesitaban nombre. En uno de esos días, Camila llegó con un dibujo. 3 figuras con manos unidas. Este soy yo, dijo, señalando un monigote con coletas. Esta es mamá. Y este es Teo. Lucas se agachó a su altura. ¿Y qué estamos haciendo? Jugando a ser familia. Valeria lo miró desde la cocina, con los ojos húmedos. No dijo nada, pero por dentro, una parte de ella se rendía. No al amor romántico, no a la idea de pareja ideal. Se rendía al hecho de que, sin darse cuenta, ya estaban jugando. Y lo estaban haciendo bien. Una noche, después de dejar a Camila dormida, Lucas se quedó un rato en la puerta. ¿Te vas?, preguntó Valeria. No si tú me dices que me quede. Hubo un silencio largo. Ella lo miró a los ojos. Quédate, pero no por costumbre. Quédate porque estás eligiendo hacerlo. Lucas respondió con la única verdad que tenía. Todos los días elijo quedarme. No se besaron. No se abrazaron con dramatismo. Solo compartieron un café y se rieron de algo que ni siquiera era gracioso. Porque la risa también sana. Porque lo cotidiano también enamora. Al día siguiente, en el jardín, Camila gritó desde lejos. Mira, papá. Era la primera vez que lo decía así, sin que nadie lo sugiriera. Lucas se quedó quieto. Valeria lo observó en silencio. ¿Estás bien? Él sonrió. Sí, es la palabra más hermosa que escuché en mi vida. Y ella, sin decirlo, supo que ese momento era un punto sin retorno. Que ya no había dudas. Que estaban ahí, no por accidente, sino por decisión. Y mientras el olivo seguía creciendo, mientras las paredes de la casa se llenaban de dibujos y risas, Lucas y Valeria entendieron que amar no es llegar a un destino. Es elegir caminar juntos. Un día, luego otro, sin apuro, sin miedo. Era lunes por la tarde cuando Valeria recibió el correo. Una oferta de empleo que no esperaba, de una clínica privada en una ciudad cercana. Mejores horarios, más estabilidad, un salario digno, un reconocimiento que no venía con caridad ni con lástima. Lo había conseguido por mérito propio, por una colega que la recomendó sin saber su historia personal. Al principio, se sintió emocionada. Luego, confundida, porque aceptar implicaba empezar de nuevo, otra vez. Y esta vez no estaba sola. Ahora había una hija con vínculos. Y un hombre que, aunque aún no era su pareja formal, ya era parte de su cotidianidad emocional. Esa noche no dijo nada. Lucas estaba en casa, ayudando a Camila con un rompecabezas. Ella los observó desde la cocina. Podía ver la complicidad, la risa suave, la mirada que le lanzaba a su hija como si fuera la estrella más brillante del universo. Y pensó, ¿y si me voy? ¿Y si destruyo esto sin querer? Pero también se preguntó, ¿y si me quedo y me pierdo a mí misma? ¿Y si empiezo a vivir a través de ellos? Era una duda real. No era egoísmo. Era supervivencia. Era madurez. Porque esta vez no quería sacrificar sus sueños por amor, ni por miedo. Le contó a Lucas al día siguiente, mientras tomaban café. Él la escuchó sin interrumpir. La miró con atención, con respeto, y cuando ella terminó de hablar, dijo, ¿y qué te dice el corazón? Valeria dudó. El corazón está dividido. Él asintió. Entonces escúchalo sin miedo. Yo no voy a detenerte. No lo dijo con tristeza, lo dijo con firmeza, y eso la desarmó. No vas a intentar convencerme de quedarme. No, porque si me necesitas para quedarte, no estás quedándote de verdad. Y no quiero ser esa clase de hombre. Ya lo fui una vez. No más.
Valeria sintió una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Y Camila?, preguntó. Lucas respiró hondo. Me va a doler no verla todos los días. Pero no voy a retenerlas con culpa. Si decides irte, encontraré la manera de estar presente. Ella lo miró con ojos vidriosos. Eres distinto, Lucas. Él sonrió con suavidad. Estoy intentando ser mejor. Esa noche, durmieron en silencio. Juntos, pero con una distancia emocional inevitable. El amor no había desaparecido. Pero la vida, una vez más, pedía decisiones valientes. 2 días después, Lucas apareció en casa con un sobre. Es un documento legal, explicó. Si te vas, quiero que tengas esto. Valeria abrió el sobre. Era la cesión de un apartamento en la ciudad a la que pensaba mudarse. Está a tu nombre. Solo tuyo. No tiene condiciones. Es para que tú y Camila tengan un lugar donde empezar de nuevo. Ella lo miró, incrédula. ¿Estás comprando mi decisión? No, estoy asegurándome de que, elijas lo que elijas, no te falte nada. Valeria cerró el sobre sin mirarlo. No puedo aceptar esto. Puedes, pero no tienes que hacerlo. Esa noche, mientras Camila dormía, Valeria salió al patio. Se sentó frente al olivo, que ya tenía hojas nuevas. Lucas la acompañó. Se sentaron sin hablar, hasta que ella, sin mirarlo, dijo, si nos vamos, será por mí, porque es algo que merezco. Pero si nos quedamos, también será por mí, porque estar contigo, así, sin condiciones, también es una elección válida. Lucas asintió. Sea lo que sea, te voy a acompañar. Y ahí, en ese silencio compartido, ella tomó una decisión. No se lo dijo esa noche. No hacía falta. Lo que importa de una elección es la claridad con la que se siente en el pecho. Al día siguiente, Valeria devolvió el sobre. No necesito esto para empezar. Si decido irme, voy a hacerlo con mis propios pies. Lucas la abrazó. Eso también es amor propio. Y me alegra verte así. Camila apareció en la puerta, con los brazos abiertos. Hoy vamos al parque. Valeria la alzó en brazos. Sí, princesa. Pero primero vamos a caminar. Solo un poquito. Y caminaron. No hacia una decisión final, sino hacia una certeza que, por fin, ya no se sentía como una pérdida. Días después, en la cocina, mientras desayunaban, Valeria dejó un sobre la mesa. Lucas lo miró, curioso. ¿Y esto? Mi respuesta. Él lo abrió. Dentro, una carta breve. Nos quedamos. Pero no por ti. Nos quedamos porque quiero que Camila crezca aquí. Con raíces. Con historia. Con verdad. Pero esta vez, desde mi lugar. Desde mi decisión. Lucas la abrazó fuerte, sin palabras. Ella cerró los ojos y respiró hondo. No era un final. Era un nuevo inicio. Esta vez, elegido. Esa noche, al acostar a Camila, Valeria la besó en la frente. Vamos a seguir aquí, porque este es nuestro hogar. La niña sonrió medio dormida. Y papá. Papá también se queda. Y esa certeza, dicha en voz baja, se convirtió en cimiento, en promesa silenciosa, en una verdad dicha sin solemnidad, pero con todo el peso de lo que significa tener el derecho de elegir. Porque amar de verdad también es libertad. El sol caía suave sobre la nueva casa. No era grande, no tenía lujos, pero tenía un jardín pequeño donde Camila corría descalza, una cocina luminosa que olía a pan tostado cada mañana, y una mesa redonda donde ya había más risas que silencios. Lucas llegó puntual. Llevaba en las manos una caja con libros infantiles y un pastel improvisado que había intentado hornear él mismo. Valeria le abrió la puerta con una sonrisa cansada, pero honesta. Llegas justo a tiempo. Camila está por despertar de su siesta. Él asintió, dejó la caja en el suelo y respiró hondo. Se sentía bien estar allí, ya no como invitado, sino como parte. El reencuentro con Camila fue como siempre. Brazos abiertos, gritos de alegría, dibujos desordenados por todo el piso. Papá, papá, mira mi flor. Lucas se agachó a su altura, tomó el papel y lo admiró como si fuera una obra de arte. Valeria los observaba desde la cocina, ya no con miedo, ya no con distancia, sino con ese amor tranquilo que se siente cuando todo va encontrando su lugar. Después de tanto caos, de tantas cicatrices, por fin había estabilidad. No perfecta, pero sí real. Y eso valía más que cualquier historia de cuento. Esa tarde almorzaron los tres en el jardín. Comida simple.
Mantel improvisado. Camila inventó canciones con cucharas de madera. Lucas contaba anécdotas del trabajo. Valeria escuchaba, comentaba, reía con esa risa que había tardado años en volver a sonar natural. Era un momento sin pretensión, sin expectativas, solo presente, solo compañía. Y cuando terminó la comida, se quedaron los tres sentados, viendo cómo el viento movía las hojas del olivo que ahora vivía en una nueva maceta en su nuevo hogar. Aquel árbol también había sido trasplantado. Y también, como ellos, había empezado de nuevo. Después del almuerzo, Camila dio sus primeros pasos sin ayuda. Un movimiento torpe, lleno de emoción, entre risas y aplausos. Lucas se quedó congelado, con los ojos llenos de agua. Valeria se cubrió la boca con las manos. No por sorpresa, sino por ese tipo de alegría que brota de lo más profundo. Aquellos primeros pasos no eran solo de Camila, eran de ellos también, porque caminar, después de tanto dolor, también es una forma de redención, también es una forma de amor. Y en ese jardín sencillo, con los pies llenos de pasto, todos dieron un paso hacia algo que no sabían nombrar, pero sabían reconocer. Camila se durmió temprano esa noche, rendida de tanto jugar. Lucas se quedó un rato más. Ayudó a guardar los platos, barrió migas con una escoba vieja, y luego se sentó en el sofá con Valeria. Hablaron poco. No hacía falta. A veces, el silencio es la forma más profunda de intimidad. Hasta que, en un momento, él le tomó la mano. No como un gesto romántico, sino como quien dice, estoy aquí, sigo aquí. Ella no retiró la mano. Tampoco la apretó. Solo la sostuvo, dejándola estar. Como se sostiene algo que por fin se acepta sin miedo. ¿Te has dado cuenta?, dijo Lucas en voz baja. ¿De qué?, preguntó ella, sin girar la cabeza. De que llegamos hasta aquí sin darnos cuenta. No hubo un gran momento. No hubo un, ahora sí. Solo, un paso después del otro. Valeria asintió. Así es como se reconstruyen las cosas que valen la pena. Sin prisa, sin espectáculo, con paciencia. Se quedaron así, mirando hacia la ventana, viendo cómo la noche se acomodaba sobre la casa. Ya no había preguntas sin respuesta. Ya no hacía falta cerrar nada, porque todo lo importante estaba en marcha. Antes de irse, Lucas se agachó para mirar a Camila dormir. Le acarició el cabello con delicadeza, besó su frente y susurró, «Gracias por elegirme». Luego se levantó, caminó hacia la puerta, y Valeria lo acompañó en silencio. Justo antes de que saliera, él se detuvo, la miró con una expresión nueva, tranquila. Tal vez, este era el lugar donde debía haber estado desde siempre. Ella le sonrió, no como quien confirma una teoría, sino como quien se permite creerlo. Entonces quédate, pero un día más, y luego otro. No hubo te amo esa noche, no hubo quieres volver conmigo. Lo que hubo fue presencia, miradas que no evitaban, silencios que no incomodaban, un vínculo que ya no necesitaba definiciones para existir. Y eso, para Valeria, era más que suficiente, porque el amor que no se fuerza, que no se acelera, que no exige, es el que verdaderamente permanece. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lucas volvió a casa caminando. El aire estaba fresco. En su bolsillo llevaba un dibujo hecho por Camila. 3 figuras, otra vez tomadas de la mano. Pero esta vez, en el cielo, había una palabra escrita con letras torcidas pero claras: familia. Y por primera vez en años, Lucas supo con certeza que ya no buscaba más. Porque había llegado. A veces el destino nos pone frente a escenas que duelen. Imagina ir al hospital y ver a la mujer que una vez amaste, limpiando el piso con su bebé en brazos. Eso ya es fuerte, pero lo que viene después te va a tocar aún más. Porque cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, la vida nos sorprende con un nuevo golpe al corazón. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde este mismo millonario encuentra a su exesposa embarazada, durmiendo en una banca, y con una niña igualita a él. No te lo pierdas, sigue viendo y acompaña esta historia que te va a hacer sentir, pensar y tal vez cambiar. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.